Nos dicen que somos ingenuos, que estamos locos, que luchamos contra molinos de viento. Y eso nos encanta. Nos alienta a seguir haciéndolo todos los días y a cada momento, porque sabemos que la única forma de provocar un real impacto es comprometiéndonos por completo, sin concesiones ni conformismos. Hoy vivimos en un mundo en el que las empresas pueden lograr un mayor impacto que los gobiernos. Y es ahí donde buscamos hacer la diferencia, acompañando y fortaleciendo a las empresas que el mundo necesita en su viaje del emprendimiento con propósito, con modelos de negocios sólidos que benefician a la sociedad y busquen un impacto global que construya un mundo mejor. Somos los que todavía plantarían un árbol si nos dijeran que el mundo se acaba mañana. Por eso, nos hemos unido a la lucha para proteger y salvar el planeta, poniendo en juego nuestra experiencia en el mundo del emprendimiento, invirtiendo solo y únicamente en empresas que tengan impacto positivo y que crean, al igual que nosotros, que todo se puede hacer mejor. Porque sabemos que el impacto es el mejor negocio que podemos hacer. Ya no alcanza con ser justos, ni con equilibrar la balanza. No basta con involucrarnos, debemos comprometernos, porque el momento de generar un impacto es ahora. ¿Lo quieres hacer con nosotros? Hola amigos de Pulso Capital, es un gusto estar acompañándoles en nuestro nuevo VisiTalk, hablando de uno de los temas más importantes para la región de Latinoamérica, Centroamérica y Guatemala, desde donde estamos haciendo esta grabación. Estamos aquí en el estudio de Armería Fotográfica, quienes nos están apoyando para la transmisión de este evento. Y estoy acompañado de Juan Gabriel Aguirre. Se preguntarán quién es Juan Gabriel Aguirre y por qué estamos acá charlando. Bueno, es una historia sumamente interesante y Juan Gabriel forma parte de Nexa Banco desde 2021, encargándose de liderar la implementación de productos, experiencia del consumidor de este neobanco que ha venido a revolucionar el sector financiero, integrando componentes de innovación, tecnología y nuevos servicios para el sector de la banca en Guatemala y Centroamérica. Juan Gabriel posee un título de Administración de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y ha tenido pues más de 20 años de experiencia en el sector bancario. Juan Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. José, muchas gracias por tenerme aquí. Buenísimo. Bueno, y como saben amigos, recuerden que en el chat, a través de nuestras vías de contacto, nos pueden dejar sus mensajes, desde dónde se están conectando, desde dónde, en dónde están trabajando, en qué empresas están colaborando, por qué están acá acompañándonos a nosotros. Y la verdad es que el título de esta conversación, un banco sin sucursales y 100% digital en Centroamérica, pues desde que vimos lo que estaba haciendo Nexa nos pareció algo muy disruptivo para la región y ahí quisiera arrancar con eso, Juan Gabriel. ¿Cómo nació la idea de traer un neobanco a Guatemala? Pues José, curiosamente, te tengo que ser muy honesto, no, la idea original no era necesariamente un neobanco en Guatemala. Pues vos que vivís aquí en Guatemala igual que yo, Guatemala tiene un sistema bancario muy sólido y ha sido muy estable por muchísimos años. Y el grupo promotor veía una oportunidad que ya podía existir un banco, porque ya el tema de tener que montar una red extensa de sucursales grande ya no era una necesidad para tener un banco. Entonces la idea original era pongamos un banco con unas 2 o 3 sucursales, no se necesita mucho más porque hoy en día se puede servir a los clientes por los canales electrónicos, yo les llamo todavía tradicionales, pero la verdad cambiaron el mundo en su época, como ATMs, ya las bancas en línea son más importantes que las sucursales y obviamente cada día la gente está exigiendo más el canal digital, pero la idea original sí contemplaba
una red de agencias. Obviamente, te estoy hablando esto de haber empezado ahí por el 2019, 18 creo que la idea se empezó a gestar. Obviamente, obtener una licencia bancaria es un tema serio. La banca es una de las industrias más reguladas a nivel mundial, obviamente en Latinoamérica también, porque obviamente otorgarle permiso a una persona a que capte fondos, o sea, que reciba fondos del público y los preste, que ese es lo principal negocio de un banco, es un tema muy delicado. Entonces, la regulación ha surgido alrededor del tema bancario y obviamente aplicar a una licencia bancaria es un proceso largo donde obviamente la banca central de cada país hace un estudio para asegurar que el modelo de negocio, que los socios, que los ejecutivos, que los sistemas sean los aptos y adecuados, porque obviamente estás tratando con el dinero de la gente. Entonces, el dinero de un tercero. De hecho, perdón que te interrumpa, pero y creo que eso vale la pena mencionarlo en la audiencia. Creo que ustedes vinieron a hacer algo que no había pasado en el mercado bancario por más de 10 años. Sí, nuevamente Guatemala tiene un sistema muy dinámico. Hoy en día nosotros somos el banco 18, pero no había existido un banco nuevo en 17 años. Habían habido un par de financieras que obviamente las financieras también son reguladas en Guatemala, que optaron a subir su licencia de una financiera regulada a un banco. Pero alguien que aplicara una licencia bancaria de cero no había habido desde 17 años atrás. ¿Eso hace cuánto tiempo estamos hablando? Vamos a ver. Estamos hablando del 8, creo yo. Del 2008. Wow, ese año hubo un mundial, ya no me recuerdo ni. Sí, hubo un mundial. Ya hace un par de años, 2018, qué interesante eso. Exacto. Y bueno, entonces como te digo, se veía, pongamos un banco con algunas agencias. Pero yo creo que todos sabrán que a finales del 2019, principios del 2020, vino algo que nos cambió la vida a todos. Claro. Y obviamente eso aceleró lo que yo digo, y creo que es un buzzword ya, pero la transformación digital de muchísimo consumidor. Y ahí es donde verdaderamente empezamos a ver, miren, y si no tenemos agencias, si prescindimos de las agencias, si todo es digital, porque nuevamente la situación del mundo hizo que mucha gente que estaba reacia a querer adoptar las tecnologías digitales, y voy a hablar un ejemplo, estereotípico. Una abuelita todavía quería ir a la cola del cajero y de un día al otro ella era la que menos podía ir a meterse a una cola porque no podía salir. Entonces, por todo ese tema de bioseguridad, del lockdown que tuvimos. Entonces, ella tuvo que encontrar otra manera cómo hacer sus finanzas. Entonces, tuvo que aceptar los canales digitales que ya existían en los bancos. Y obviamente nosotros ahí empezamos a ver de que ya existía una oportunidad de verdaderamente hablar de un neobanco. Neobanco es una palabra bien difícil de describir, porque obviamente es neo, nuevo y banco. Suena re sencillo, es un banco nuevo, sí, pero es una terminología que hoy en día nosotros estamos usando para describir lo que vos dijiste en el título, o sea, bancos 100% digitales, y son bancos que se diseñan para que su canal de negocios sea el canal digital. O sea, no son bancos que fueron transformando todos sus procesos y todos sus sistemas para ir sirviendo a los clientes. Y voy a hacer el ejemplo que exagerado. Si te regresas a muchísimos años antes, solo existían las agencias. Después inventaron los cajeros, entonces los bancos empezaron a servir a los clientes por el canal de cajero. Después empezó la banca telefónica. Esto todavía es precursor a la banca por internet, que literalmente vos podías llamar a tu banco y tal vez podías conseguir una consulta de saldos, ver si te habían hecho un depósito. Después, obviamente, creo que ya nuestro público va a estar mucho más familiarizado. Empezaron las bancas por internet, pero todavía estaban muy pegadas a una laptop, a una tu terminal física, que te digo, y en esa época todavía era, y vos tenés internet. Y entonces todavía era una pregunta, y obviamente el mundo termina de cuajar todo esto cuando empiezan a poner smartphones en las manos de prácticamente toda la población y empezamos a tener acceso a internet y obviamente a poder recibir todo a través de los apps, y entonces ahí ya empiezan a hacer este modelo de negocios que es lo que los neobancos hacen. O sea, diseñan un proceso para que todo, desde el proceso de apertura, solicitar un préstamo, solicitar una hipoteca, sea dentro del banco.
Yo te quisiera hacer ahí dos preguntas porque creo que puede surgir naturalmente esta pregunta en las personas que nos están escuchando. ¿Cómo logran ustedes, digamos que, tener un equilibrio entre esa regulación, porque mencionas que es uno de los sectores más regulados en todo el mundo, porque obviamente gestionan parte del dinero de las personas que atienden? Y dos, ¿por qué me debería de atraer Nexa versus otras instituciones en el sector financiero que, por ejemplo, tienen una banca en línea, etcétera? Entonces, digamos, ¿cuál es esa propuesta de valor de Nexa para mí como usuario, digamos, del sistema bancario en Centroamérica? Listo. Entonces, para la primera parte, hablando un poquito del tema de regulación, obviamente en Nexa tenemos una licencia bancaria. Guatemala en particular todavía no ha dividido el concepto de money license o licencia bancaria completa o licencia bancaria para un banco digital. En Guatemala solo existe el concepto de una licencia bancaria. Hay otros países que ya han adaptado un poco la legislación y existen diferentes tipos de negocios que pueden existir en el mundo regulado. Nosotros, obviamente, uno, porque el país así es la ley, y dos, porque vimos la grandísima oportunidad de que con una licencia bancaria puedes hacer muchísimo más que las fintechs, y claro, estoy seguro que platicaremos de eso en un par de momentos, pero el punto es, optamos a ser regulados y meternos a la licencia bancaria igual, y nosotros estamos sujetos a la misma supervisión, a la misma regulación, tenemos que presentar los mismos reportes y los mismos requisitos que los bancos que tienen más de 100 años de existir. Entonces, nosotros tenemos que cumplir con el mismo escrutinio que cumple cualquier otro banco. Obviamente, eso implicó, y a lo interno en Nexa siempre hablamos un tema que es canas y ganas. Aunque no crean, no es una fintech llena donde uno solo va a ver a patojos. Yo ya soy de los más señores, tengo que ser bastante honesto, pero hay señores, todavía más señores, que traen un cúmulo de conocimiento bancario, porque montar un banco regulado no es reinventemos el agua azucarada, o sea, tenés que entender muchísimo de contabilidad bancaria, de reportería regulatoria, temas de lavado de dinero. Entonces, obviamente tenemos gente bien experta y voy a hacer la referencia, y si me escucha, este es uno de los mejores complementos que le puedo dar. Nuestro gerente de cumplimiento, obviamente, ha trabajado muchísimo tiempo en temas de cumplimiento. Claro. Pero cuando nosotros le tratamos de decir, ¿cómo lo hacías antes? Asumí que ahora lo tenés que reinventar todo en el mundo digital. ¿Cómo lo harías ahora? ¿Ves cómo se les abren los ojos? Porque dicen, miren, y podríamos hacer esto. Y entonces los patojos con ganas le empiezan y le dicen, ¿y si lo hacemos así? Y se queda, tiempo, ¿cómo así eso se puede hacer? Sí, y cosas tan sencillas. Me dijo esto, mira, Juan Gabriel, para mí analizar un caso que yo tengo que hacer un estudio, en Nexa me toma segundos. Y yo tenía un equipo de más de 20 personas en el otro banco y nos tomaba semanas, porque obviamente por la naturaleza de cómo funcionan las cosas en las instituciones antiguas ha sido creciendo y ha sido metiendo un montón de sistemas separados. Nosotros, como estamos clean slate, creo que dicen en inglés, que es básicamente estamos pintando sobre un lienzo totalmente libre, podemos redefinir las reglas porque ya sabemos qué problemas estaban en los otros lados. Entonces, muchos de los procesos, no simplemente agarraste un proceso que ya existía, y voy a hacer este ejemplo. En una sucursal, para abrir una cuenta bancaria, vos llegas y llenas un formulario. Hay que llegar. Primero hay que llegar. El primer reto. Pero el segundo es, tenés que físicamente llenar un formulario. Pero ¿qué pasa? Después, alguien toma ese formulario y lo digita en una computadora. Nosotros ya no tenemos que pasar por esa parte de llenar el formulario, hay que digitarlo en la computadora. Entonces le podríamos mostrar al cliente, mire, lléneme su nombre. Pero después dijimos, no, momento, este es el mundo digital, el nombre de esa persona ya tiene que existir en algún lado. Entonces, a través de unos proveedores nos conectamos con el Registro Nacional de Personas, que ese es el Registro Nacional de Personas en Guatemala, es la autoridad máxima sobre todos los ciudadanos guatemaltecos, y obviamente todos nos identificamos con un número. Aquí en Guatemala se llama un DPI. El DPI. El famoso DPI. Entonces, en vez de pedirte, José, digíteme su nombre completo, mejor simplemente te decimos, José, tómale una foto a su DPI.
Nosotros leemos el número del DPI, nos vamos al registro nacional y ya tenemos tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, un montón de otros datos que nos pasan adicionales. Entonces, ya te evitamos hasta el llenado del formulario. Y entonces... Y esa parte, perdón que te interrumpa, pero yo creo que es importante también que el público también vea esa parte, que es un modelo más seguro, porque evidentemente si te estás conectando con la base del Registro Nacional de los Ciudadanos, también ustedes comprueban que sea un DPI auténtico y real, una persona existente. Correcto. A lo interno nosotros siempre decimos, o sea, hoy en día, y no es hablar mal de nada, pero una persona que quiere cometer un fraude, genera un DPI falso, se acerca a una agencia bancaria. Si la agencia bancaria no tiene una manera de validar ese número, esa persona abre una cuenta para hacer las fechorías que quiera cometer. Nosotros, ese cliente nunca se va a poder acercar con nosotros, porque obviamente nosotros al leer el número, y si el número no coincide la foto con la foto, los datos con el dato, automáticamente sabemos, este cliente no va a pasar. Y obviamente la tecnología también nos permite hacer más allá, porque ahora te voy a hacer esta pregunta, José, ¿qué pasa? Y me voy a retomar y tratar de hacerlo un poco más, no solo para Guatemala, pero ustedes se imaginan que los documentos nacionales, obviamente uno se toma la foto a los 18 años y a veces duran 10, 15 años de validez. Vos llegas a una agencia con tu DPI de los 18 años a los 35 y obviamente has cambiado un poco, digo yo. Horizontalmente un poquito. Todos cambiamos un poco, entonces vos pones a una persona a determinar y mira la foto de tu documento y te tiene que ver a vos y él tiene que tomar la decisión, ¿será que es el mismo? ¿Será que no? Nosotros esa decisión también se la pudimos delegar a un algoritmo, que por cierto no lo inventamos nosotros, hay muchos de estos algoritmos, que el algoritmo no juzga si crecimos horizontalmente o si nuestro pelo está más largo o si ahora nuestro pelo es más blanco. No juzga eso, o sea, el algoritmo lo que juzga es la distancia que tiene tu nariz contra tus ojos, la forma de tu boca, o sea, el algoritmo hace una determinación de personas. Y nuevamente, esto no es algo nuevo, yo te garantizo que muchos de nuestros oyentes tienen cuentas en Google Fotos o tienen en Apple Fotos y ven cómo Apple y Google son rapidísimos para identificar todas las personas que están dentro de una foto. Correcto. Incluso cuando cambian de edad o si cambian de peso. Son un niño, adolescente, sí, es cierto. Y entonces somos capaces de identificar que la persona que tenemos en la selfie es la persona del documento con mucho más certeza que si meterías a personas en el proceso. Porque esa es una de las grandes filosofías que yo creo que tanto las fintechs han estado empujando, de que obviamente muchos de los problemas que el cliente experimenta con las corporaciones antiguas, no voy a hablar de los bancos, sino simplemente con instituciones que tienen muchos años, es que no se han logrado automatizar los procesos de punta a punta, y cuando no logras automatizar un proceso de punta a punta y metes a personas, metes cuellos de botella, metes un montón, mientras que un proceso automatizado de punta a punta o funciona o no funciona, pero no hay ese de tenés que esperar, fíjese que va en el paso 7 de 9 y falta la aprobación. Cuando logras quitar todo eso, la experiencia que los usuarios reciben es mejor. Claro, y ahí justamente con ese tema que tú mencionas de automatizaciones, experiencia, tecnologías que hacen que una solución digital sea más segura, yo como usuario normal de la banca, ¿por qué debería de tener una cuenta en Nexa? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son sus productos? Si nos pudieras contar también un poquito esa parte. Con gusto, José. Para responder esa, por donde yo te diría es, nuevamente, ¿por qué debería de tener una cuenta con nosotros? Yo, y fielmente todos los de la oficina lo decimos, o sea, yo no veo por qué la gente no puede recibir la misma experiencia de su banco que reciben de compañías como Netflix, como Uber, como Amazon. Y quiero hacer la analogía, o sea, el delivery siempre existió, o sea, y no siempre, pero lleva muchísimos años de existir, pero la experiencia era mala. Tenías que, tener cómo encontrar el número de teléfono del restaurante al que querías ordenar. Con tu guía de páginas amarillas. Imagínate, pero encontrabas el número de teléfono.
tenías que llamar, de ahí les tenías que preguntar, mire, pero es que no tengo el menú, medio explíqueme. Entonces la señorita te medio explicaba, vos lo medio oías, se lo relatabas a tus compañeros, te medio gritaban ahí, yo quiero esto, de ahí te leían de vuelta todo el menú, vos decías sí, de ahí pagar era un desastre, digámoslo como es, era un desastre. Vinieron estas empresas, Uber, Pídelo Ya, o sea, hay muchos ejemplos en toda Latinoamérica, me imagino. ¿Y qué hicieron? Agarraron y digitalizaron la experiencia para que en una app estuviera el menú del restaurante, que tu pago ya estuviera, tu dirección ya estaba grabada, podías ver dónde se mueve el motorista que está llegando a tu casa. O sea, la experiencia es mejor. Por eso creo yo que los clientes deberían de experimentar Nexa. Simplemente, y nuevamente, no queremos ser el banco principal de toda la gente hoy. O sea, queremos que experimenten la diferencia que es abrir una cuenta con nosotros. O sea, abrir una cuenta con nosotros dura 3 minutos. Abrir una cuenta en dólares, que es la segunda cuenta que la mayoría de la gente tiene, o abrir una cuenta de ahorro con nosotros o un depósito a plazo con nosotros, toma segundos. O sea, ya nada de, tengo que ir a abrir otra cuenta bancaria porque no, es un par de clics, está abierta. Transferir es más fácil. Tenemos un grupo de gente obsesionada en que reducir el número de clics que te tome para hacer las acciones más comunes. O sea, estamos verdaderamente tratando de facilitarle la vida a la gente a través de hacerle más fácil sus finanzas. Entonces, ese sería el motivo por el cual nosotros existimos y el motivo por el que yo invitaría a la gente a probar. Y de hecho ahí, perdón que te interrumpa, Juan Gabriel, pero yo creo que eso es sumamente importante porque, digamos, la base de la población hoy por hoy en Centroamérica y varios de nuestros países es un mix generacional. Hay baby boomers, están millennials, generación Z, y cada una de alguna manera presenta retos diferentes, pero en común es que para todos la tecnología finalmente siempre es un reto porque va evolucionando. Y yo hablo desde mi experiencia, que he tenido la mala experiencia con algunas instituciones que, claro, te dan una aplicación, te dan una tecnología, pero es tan compleja, hay tantos clics que prácticamente te tienes que hacer experto en la plataforma. Entonces me ha pasado que he tenido que ir a lugares físicamente y me dicen, mire, eso se pasa desde el app, pero resulta que es una cosa así que solo casi que el que la hizo sabe cómo ejecutar ese proceso. Entonces creo que eso que tú nos cuentas realmente me parece muy valioso, porque brindar una buena experiencia de uso y tener la capacidad de abrir cuentas en minutos desde tu casa, a cualquier hora, poder abrir otras cuentas que te permiten gestionar tu presupuesto, cuentas para proyectos, te hace también una persona financieramente más inteligente. Ahora mi pregunta es, ¿cuánto cuesta todo esto? ¿Cómo funciona? Y entonces ahí viene la segunda parte de la belleza que la tecnología te hace. Obviamente, como nosotros pudimos automatizar todos estos procesos, no tenemos que tener una amplia red de agencias. O sea, obviamente los costos de este tipo de empresas es más bajo. Entonces eso permite, y me voy a poner un poco técnico, me disculpo, José, eso permite que nosotros ampliemos el margen financiero. Y básicamente lo que esto quiere decir es, obviamente los bancos, ¿a qué se dedican? Recibir dinero y pagarle a los depositantes intereses sobre sus ahorros, y prestar el dinero y cobrar intereses a los que le prestaron. Obviamente tienes que pagar bajo a los que ahorran y tienes que cobrar alto a los que prestan, y tienes que cubrir tus costos y el margen de ganancia que debe existir. Y entonces el margen de los bancos es más amplio, pero como nosotros muchos de estos costos no existen, lo podemos apretar, y eso quiere decir que nosotros podemos ofrecer productos igual de competitivos que la competencia a costos sumamente más bajos. Eso quiere decir, abrir una cuenta en Nexa no cuesta nada. Saldos mínimos, olvídense esa palabra, no existe con nosotros, porque nosotros no tenemos ningún costo directo en tener una cuenta en cero. Entonces la gente es capaz de abrir cuenta con nosotros. Somos el único banco con la capacidad de abrir depósitos a plazo de montos muy pequeños, arrancando en $200 y en 500 quetzales. Eso quiere decir, personas que antes no podían abrir depósitos a plazo lo pueden hacer, porque nosotros podemos soportar el costo de abrir una de esas cuentas a un pequeño ahorrante, diría yo, alguien con 500 quetzales en un certificado de depósito a plazo,
pero nosotros le podemos abrírselo y pagarle una mejor tasa por ese hecho, porque a nosotros costó cero pues no cero, pero prácticamente cero lo que toma que los servidores estén prendidos y lo que nos tomó hacer el diseño del proceso, abrir. Y también permite no tener que cobrar esos fees que tradicionalmente se cobran, porque auténticamente no vemos la necesidad de cobrarlos, que obviamente en instituciones donde tienes más gastos de toda esta operación funcionando. Y inversamente lo mismo, en los préstamos. Puedes cobrar tasas más bajas en los préstamos y quitar un montón de las restricciones que otros bancos ponen. Voy a dar un ejemplo. Mayoría de los bancos, si tú abres un crédito, te dicen mínimo 6 meses. Y si usted usted me lo quiere cancelar antes de 6 meses, le vamos a poner multa, penalización. Claro. Nosotros, si usted el siguiente día de sacar el préstamo, consiguió un préstamo más barato en otro lado y no lo quiere repagar, ningún problema. Entras al app, haces tu gestión y en un momentito apachás. Los otros bancos tienen que cobrar esas penalizaciones porque haber puesto al equipo de personas a analizar el documento, tiene que bajar de un área al otro, al área de desembolso, al área de análisis, las firmas, el costo del papel, tuvo un costo muy alto. Claro. Todo el proceso incurre un costo y obviamente transfieren el costo hacia sus usuarios. Como nosotros esos costos no existen, somos capaces de manejar un margen financiero más apretado y trasladar esos beneficios a nuestros usuarios. Juan Gabriel, entonces digamos, Nexa hoy es prácticamente un banco con todas estas características tecnológicas. Yo puedo crear cuentas, añadir cuentas, sacar créditos, etcétera. Todo desde mi hogar, media vez tenga un dispositivo móvil y una conexión a internet. Tienen entonces servicios de créditos, apertura de cuentas, de ahorros, cuentas a plazos. Y ahí quisiera decir, yo creo que eso es sumamente interesante. A veces tenemos objetivos, salir de viaje, entrar a una maestría, casarnos, invertir en algo, acciones, lo que sea. Y es muy difícil ahorrar. Y creo que ahí entran soluciones como las que ustedes tienen, que permiten automatizar esos procesos, porque ¿qué pasa? Si yo recibo un dinero y mi banco me permite tener varias cuentas y de una mover en automático a otra, antes de que yo interfiera, puedo empezar, por ejemplo, a desarrollar más estratégicamente el hábito del ahorro y acercarme a mis metas económicas, financieras o de experiencias, ¿verdad? Viajes, compromisos que pueda adquirir. Entiendo que eso también es parte de las cosas que de Nexa, con esta tecnología que ustedes traen a la región, son cosas que se pueden hacer. Correcto, se pueden hacer, pero si quieres te cuento un poco lo que está atrás de todo esto. Entonces, ya te hablé un poco de costos, ya te hablé un poco de otros temas. Entonces nosotros te abrimos tu primera cuenta y nuevamente, no es una chequera como te entregan los demás bancos. Entonces dijimos, ¿y por qué no pagamos intereses desde la primera cuenta? Entonces, somos el único banco que desde el primer depósito que haces, ya te está pagando intereses. O sea, no tienes que tener un saldo mínimo, ya te estamos pagando intereses en la cuenta que nosotros le llamamos la cuenta Nexa, que si me tengo que retomar a cómo sería el léxico normal, es la cuenta monetaria. Pero tú puedes, y voy a dar el ejemplo, y casi siempre uso este mismo ejemplo, pero la verdad, mi esposa es una instapreneur y tiene varios negocios. Y ella toda la vida había tenido un problema que obviamente vendía de una de sus tiendas y tiene otra tienda, tiene una que vende cosas de bebés y tiene otra también relacionada con bebés, pero que vende ropa genérica. Y siempre había tenido esto, que en su cuenta personal tenía el dinero de uno de sus emprendimientos y dinero de otro de sus emprendimientos. Entonces, cuando abrió Nexa, abrió su cuenta principal para su dinero y abrió 2 cuentas adicionales que siguen estando a su nombre, pero cada uno de sus negocios o sus emprendimientos tiene su propia cuenta para que ella pueda saber cuánto dinero está entrando, a qué cuenta puede ver qué clientes le mandaron, para saber cómo hacer los despachos. Le empezó a simplificar la vida. Y ese no era el objetivo original por el cual nosotros diseñamos estos productos. Nosotros diseñamos, cabal como tú lo dijiste, nosotros diseñamos lo que llamamos alcancías, que son nuestra especie de cuentas de ahorro, para que la gente dijera, yo quiero ahorrar para Semana Santa del año entrante y quiero ahorrar 500 quetzales mensuales, y que se autodepositaran ahí.
pero como la gente tuvo la libertad de escoger cómo administrar nuestros productos, empezamos a ver situaciones como las de mi esposa que empezaron a pasar muy seguido. Tenemos varias, y obviamente la cuenta legalmente está constituida en nombre de la misma persona, pero hay muchas mamás que tienen que organizar en el colegio algo, y entonces hemos visto que crearon como que la cuenta de la sección tal, y entonces todas las demás transfieren, y entonces ordenaron mucho temas que nosotros nunca intencionamos. Nuestra intención siempre fue ayudar a que la gente ahorrara mejor, pero nos dimos cuenta que simplemente cuando uno le da los productos a la gente y dice, miren, ¿para qué usarían esto? Ellos lo empiezan a usar para funcionalidades que uno nunca pudo haber imaginado que iban a ser muy útiles, claro, y que le arreglan y facilitan la vida a las personas. Ahora, dentro de las personas que nos están oyendo y viendo, puede surgir la pregunta, ok, todo eso me parece súper interesante. ¿Cuáles son los pasos para entonces yo volverme un usuario de Nexa? Los pasos, José, y lo he explicado no sé cuántas veces en los últimos meses, son re sencillos. Bajas el app, está en Play Store o en el Apple Store, y tienes que tener una cosa lista, tu DPI original. Eso sí nos pasó, es más, hemos hecho mucho énfasis en que es el original, y una vez entras al app, obviamente te registras con tu correo y tu número de teléfono, simplemente para que podamos comunicarnos contigo. Te pedimos que le tomes una foto a la parte de enfrente del DPI, una parte a la parte de atrás, y te tomarás lo que llamamos una prueba de vida, una selfie, un videito corto. Para que no sea un bot. Para que no sea un bot, precisamente. Respondes unas preguntas, yo le llamo, son preguntas de rigor bancarias. A 95% de la población son no en todos los casos, pero te tenemos que preguntar porque legalmente... Por el tema de regulación. Por el tema se llama KYC en la industria, pero es Know Your Customer. Nosotros tenemos que saber quiénes son los clientes, entonces le tenemos que preguntar si es político, le tenemos que preguntar si es un contratista o proveedor del Estado, y también tenemos que preguntar si la gente es sujeta a pagar impuestos en Estados Unidos. Son temas legales que de oficio tenemos que hacer, pero como te digo, 95% de la población no le aplican estos. El otro 5% no responden, y obviamente ellos tendrán que llenar unos formularios adicionales. Tu dirección la ingresas y tu cuenta está lista. Y ya puedes transferir de cualquier banco del sistema bancario y mandar a cualquier banco del sistema bancario. Entonces, auténticamente es muy fácil probar. Y la parte 2, y no, nuevamente, como no hay mínimos, no hay nada, no va a haber un cobro por hacer esto. Entonces puedes probar, si la experiencia te gusta, tal vez nos empieces a usar, y esa es nuestra apuesta. Que cuando la gente vea la experiencia de uso y que es más fácil transferir y que es más fácil abrir cuentas y que llevar mis finanzas es más fácil, verdaderamente creemos que la gente nos va a empezar a ver y va a empezar a entender por qué creemos que la experiencia es lo más importante. El otro temas de servicio al cliente, que no puedo dejar de hablarlo rapidito. Claro. Nosotros verdaderamente creemos que el servicio al cliente es una de las obsesiones más grandes que las empresas deberían de tener. Y por eso digo, o sea, nosotros tenemos y respondemos en menos de 5 minutos. Tenemos a personas todavía. Aunque somos muy tecnológicos, el servicio al cliente dijimos, no, momento, en esto todavía, y hasta que no podamos implementar la tecnología que sea mejor que una persona, no lo hagamos, porque vimos el odio a los chatbots. Claro, o sea, nosotros sí lo vivimos que una vez los loops infinitos. El loop de la muerte le llamamos al interno. O sea, cuando uno contacta servicio al cliente es porque uno tiene un problema real que uno quiere que alguien le resuelva. Y si tú entras a un bot que tiene más problemas que el aplicativo original que estabas usando, es tremendamente frustrante para la gente. Entonces nosotros dijimos, en servicio al cliente por el momento tenemos personas que reciben y te solucionan. Y entonces obviamente eso está cambiando la percepción de lo que un banco puede hacer, porque lo natural es, uno pensaba que llamar a servicio al cliente del banco, te van a responder, tiene que ir a una agencia. Nosotros sí tenemos una, por unos temas donde están las oficinas centrales, pero nosotros no te podemos responder, tiene que ir a una agencia, porque no tenemos agencias para que vayas. Entonces tenemos que poder solucionar cualquier tema que tú tengas en ese momento. Claro, y lo interesante es que a través de ese proceso humano
obviamente también van entendiendo las necesidades y la tecnología va a llegar un momento en que también te va a permitir automatizar eso a un buen nivel. Al momento que nosotros confiemos que la tecnología puede hacer un mejor papel que el humano, te digo, lo implementaremos. Uno, y esto es un tema de escala, cuando tengamos suficiente información y que sepamos que esos procesos se pueden automatizar, va a ser muy natural para nosotros hacerlos, porque eso vive en nuestro DNA. O sea, nosotros tenemos que encontrar cómo le hacemos las cosas más fáciles a las personas. Entonces, si la solución correcta es poner un chatbot, lo haríamos. Pero nuevamente, ahorita en el momento que estamos, creemos que esa no es la solución. Y nuevamente, ¿cómo es? La tecnología solo por ser tecnológico no sirve. O sea, tienes que aplicar la tecnología al caso de uso donde esa tecnología hace sentido, y tienes que aplicar la tecnología para facilitar y no complicarle a la vida a la gente. Claro que sí, buenísimo, Juan Gabriel. Y bueno, yo creo que está completamente clara la propuesta de valor de Nexa Banco. Sin duda han sido pioneros para afrontar ese reto. Un reto que ustedes deciden asumir luego de 17 años que otro grupo de personas se habían animado, pero ustedes con esa expertise y todo, pues se lanzan este reto y construyen Nexa Banco. ¿Algún último mensaje para los amigos que nos están acompañando en este VisiTalk? Pues no, la verdad, simplemente muy agradecido porque me hayas tenido aquí, y decirle a toda la gente que es interesantísimo ver cómo aplicando las tecnologías nuevas y tratando de reinventar procesos, cosas que uno antes, y yo te digo, yo vengo de trabajar muchísimo tiempo en la banca, antes uno lo veía como imposible. Cuando verdaderamente quitas las reglas y dices, va, construyámoslo como verdaderamente quisiéramos que el cliente lo sienta, uno empieza a ver que los productos empiezan a cuajar y empiezan a funcionar más fácil para que todos los puedan usar. Y nuevamente, una de nuestras grandes apuestas es, esto va a permitir que haya más bancarización en el país. O sea, gente que está fuera del sistema bancario pueda entrar a él, y una vez entre a él, goce de los beneficios de estar bancarizado, porque obviamente es mucho más fácil pedir un préstamo, es mucho más fácil solicitar una tarjeta de crédito si tú ya tienes un récord crediticio, si ya has existido en un banco en el sistema, ya has hecho operaciones, que la gente que nunca ha tenido ni podido experimentar eso. No, y eso está súper interesante porque ¿qué necesita el cliente hoy para llegar a Nexa? Internet y un dispositivo móvil. Y pues básicamente yo creo que eso permite una brecha, oportunidad muy interesante. Así que de nuevo, Juan Gabriel, gracias por estar acá acompañándonos, contándonos sobre este reto de ese equilibrio entre regulación e innovación, que ustedes han sido expertos en cómo gestionarlo. Y a nuestros amigos que nos están acompañando en este VisiTalk, pues gracias por haber estado acá con nosotros. Yo quiero cerrar solo con un pensamiento. Este tipo de innovaciones lo que viene es a sumarnos valor a todos y a hacer que nuestra experiencia de vida sea mucho más positiva, más fácil. Así que de verdad les invito a que los que puedan probar ingresen a las App Store, al Play Store, busquen Nexa Banco y ahí van a encontrar esta solución. Así que nos vemos en un próximo VisiTalk y felices de haber estado acá con ustedes.